Vamos a hablar un poco de dinero, vamos a hablar un poco de lo que nos está haciendo falta. ¿De dónde vamos a sacar plata para pagar lo que tenemos que pagar y para que la gente no se termine muriendo de inanición o no termine quemando el país? Para eso hemos invitado a nuestro economista de cabecera, un hombre que luego de la entrevista con Esper, no sé si te llamaron, estaban interesados en... Sí, me dijo. ¿No vas a terminar siendo candidato a Esper? Y bueno, si me ofrecen, me lo voy a pensar. Cualquier línea. Che, sobre esto, ahí empiezan a sonar candidaturas, ¿eh? Hay un periodista de Santa Fe que me parece que va a ser candidato a concejal de Milei. El Coni. Chan. No, yo no. Tiene nombre. A mí me da una diputación nacional o no me das nada. ¿Iniciales? Es DS. Después vamos a hablar. Ya sé quién es. ¿Cómo andás, Claudio? Hola, Connie, ¿cómo estás? ¿Qué experiencia fue la de Esper el otro día? La verdad que, ¿viste? Sí, me quedé, fue una experiencia linda para mí, pero me quedé como con una espina clavada, ¿viste? Sí. Primero porque hablé mucho y pregunté poco. Después, bueno, la experiencia que estoy haciendo. Segundo porque... Primero sentí que no me respondió lo que pregunté. Es que no te respondió lo que preguntaste. Y tercero porque sentí que me falseó las respuestas a algunas preguntas. Me falseó datos. No esperaba nunca que le planteara lo de Corea del Sur. Él quedó como, digamos, cuando le tiraste Corea del Sur. Y dijo cualquier cosa ahí. Y respondió claro, cualquier cosa. Sí. Y ahí me parece que habría que algún día, en alguna intervención, analizar el programa del liberalismo en Argentina. Pensarlo, analizarlo, cuáles serían las consecuencias, de dónde viene ese programa. Es un programa que tiene 150 años, que se pensó para un capitalismo que ya no existe. ¿Qué consecuencias tendría y a qué intereses responde ese programa? Porque siempre atrás de un programa hay alguien que lo respalda. Habría que pensarlo alguna vez en alguna intervención. Como también hay que pensar y revisar qué es lo que propone el populismo, porque el populismo tampoco está dando soluciones y parece algunos insistir con mecanismos que lo que van a hacer es empobrecernos más, aunque te resuelva un alivio. ¿No? Y esta falta de proyección. Vos lo dijiste la primera vez que viniste, la falta de un plan, de un proyecto, de país, ¿viste, Iber? Bueno, pero ahora andan dando vuelta soluciones mágicas. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia, ¿cómo se llama? A la renta inesperada. A la renta inesperada, que es como, mirá lo que me cayó, ahora le voy a tener renta. Te cuento algo, que no sé si vos lo tenías, antes de que desarrolle el tema. Me llegó a través de Mechi, que siempre está muy atenta a estas cosas, un decreto del gobierno nacional en el que se ordena la retención, es del 22 de marzo, en el que considerando que, digamos, que estamos en una situación de crisis, bla, 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 se homologa un acuerdo en el que se le descuenta a los trabajadores del Estado Nacional en calidad de aporte excepcional el 0,4%, el 0,5% del sueldo en concepto de aporte extraordinario y solidario que va a los gremios. Mirá. Digo, a los gremios del gobierno nacional. Sí. El compañero Fernández me dice, descuenta a los trabajadores estatales el 0,5% del sueldo en concepto de aporte extraordinario y solidario que va a los gremios. Una vergüenza. O sea, tiene que ver con este entramado que hay entre ciertos espacios sindicales y el gobierno nacional, que está bastante expandido y bueno, se reparte en la caja en algún punto, ¿no? Totalmente. Subordinate a mí y yo te saco este decreto. Sí. Es eso. Sí. Y la otra es, vamos a sacarle a los que no se van a dar cuenta, 0,5%. El 0,5% en un contexto en el que la caída salarial es brutal, Sumar a eso es un absurdo. Una toma de pelo. Pero vos vas a hablar de lo que están los quieren sacar. ¿A quién le quieren sacar? Contame de qué hablan cuando hablan del impuesto extraordinario. A ver, acá sabemos que hay que cumplir las metas del FMI, que las metas del FMI implican reducir el déficit fiscal. Y entonces lo que se va a venir ahora es, bueno, de qué forma vamos a reducir el déficit fiscal. Y bueno, los sectores agroexportadores siempre están ahí como un recurso para acudir en ese sentido. Y entonces se planteó esto. Vieron que el fin de semana pasado hubo como un tractorazo bastante masivo. Sí. A mí se me planteó, bueno, hablemos de esto, hablemos del impuesto a la renta inesperada y de las retenciones, a propósito de que empieza a haber una escalada de conflicto otra vez entre el campo y el gobierno. Y esa escalada de conflicto
veo que fue impulsada por un lado, porque el gobierno anunció una suba del 2% a las retenciones, a las exportaciones de harina de soja y de aceite de soja, y por otro lado este anuncio completamente incierto, que es el de la renta inesperada. Incierto porque últimamente el gobierno es como que tira una bomba, no explica bien a qué se refiere esa bomba, da 2 pasos para atrás, deja un terreno ahí de incertidumbre, una sensación, y después queda ahí. O sea, ¿qué es? Todavía no se sabe bien. Si hay algunos indicios que pudimos tener de ciertas declaraciones que hizo Guzmán y de la vocera Ceruti. En principio, ahí están las placas. Si están ahí, la plaquita para lo que están viendo, que me pidió Anita, ¿qué se propone ese impuesto a la renta inesperada? Dice Guzmán, gravar la renta extraordinaria de los sectores vinculados a la suba de precios internacionales por el conflicto con Ucrania. Es decir, se desata el conflicto con Ucrania, se disparan algunos precios. Y vienen unas ganancias extraordinarias o inesperadas. Y esos precios en general están vinculados a los alimentos, en principio, y por lo tanto los sectores que producen alimentos van a tener una ganancia extraordinaria que van a tener que pagar quienes compran los alimentos, o sea, los trabajadores. Ese es el argumento del gobierno. Ahora, cuando uno mira qué precios subieron desde la guerra con Ucrania, yo puse ahí trigo y petróleo, pero en realidad el trigo es lo único que subió, y algún que otro mineral. El petróleo subió cuando arrancó la guerra, ahora bajó. Hoy está en $104 el barril, que era más o menos lo que estaba cuando empezó la guerra. Sí, sí, sí. Y el trigo sí subió un 40%. Pero no hay otra cosa que haya subido. O sea que cuando se habla de renta inesperada, estamos hablando de trigo y petróleo. De trigo, porque el petróleo ya volvió al precio que tenía antes de la guerra. Es decir, quienes producen trigo deberían pagar el impuesto a la renta inesperada. Si es que esto va a ser como dice el gobierno que va a ser. Es decir, vinculado al aumento de los precios internacionales por la guerra con Ucrania. Bien, pero además sumaron algo después. ¿Quiénes serían los sujetos obligados? No todos los que producen trigo, sino empresas con ganancia neta imponible mayor a 1.000 millones de pesos por año. Sí, ahí ya reducimos bastante, es decir, ya estaríamos hablando de los agroexportadores, no de los productores. Y además, esa ganancia, esto es algo que muy difícil de cuantificar, de medir, de objetivar, esa ganancia deberá haber aumentado de manera significativa y el margen de ganancia tiene que ser anormalmente elevado. O sea, no solamente tenés que ser exportador de trigo y ganar más de 1.000 millones por año, sino que además esa ganancia tiene que haber aumentado anormalmente. Ahora, respecto a lo anterior. Si esto se va achicando así, debe ser 2 o 3 nombres, no más que eso, 5 nombres. Van a terminar siendo lo que te digo, los agroexportadores. Grobocopatel. No, porque Grobocopatel no es agroexportador. Bunge, Cargill, etcétera. Bien, empresas agroexportadoras. Vicentín, Dreyfus, etcétera. Por eso pongo ahí los agroexportadores y los exportadores de petróleo, pero como el petróleo aumentó, en realidad tampoco. Que son los que ya pagan las retenciones a las exportaciones. O sea, porque las retenciones a las exportaciones los pagan ellos, después lo trasladan a los productores. Y por eso se habla de doble imposición. O sea, yo por esta ganancia inesperada, doble imposición, yo ya pago ganancias, que es inconstitucional. Claro. Yo por esta ganancia extraordinaria me voy a tener que pagar impuesto a la ganancia, la retención a la exportación y esta otra ganancia inesperada. Entonces, pero vamos a ver, estamos viendo a ver que se defina esto en las próximas semanas. El gobierno lo planteó, lo retiró y dijo, no, esto no va a tener consenso, lo vamos a conversar y después lo volvemos a poner. Pero esto, Connie, se vincula con otro tema que es muy importante, que es el tema de las retenciones a las exportaciones, que me quería detener yo ahí un momento. Porque está ligado a eso, digamos, este tipo de imposición. Si querés, pasamos a la otra plaquita. Dale. Para los que están viendo. Bueno, las retenciones a la importación, algo que se vive discutiendo en este país. Hay algo que se discute continuamente, si retenciones sí, retenciones no, por qué retenciones, qué significado tienen las retenciones. En principio las retenciones, uno para abreviarlo podría decir que en realidad se llaman derechos de exportación, son un impuesto que pagan los exportadores por el valor exportado.
En nuestro país, los sectores alcanzados son los productores de grano y oleaginosa, o sea, trigo, maíz, soja fundamentalmente. Sí. ¿Y sobre qué lo pagan? Sobre el valor de exportación. O sea, yo exporto trigo, exporto maíz, exporto soja, sobre el valor de exportación pago esa retención. Ahora, ¿por qué pagan ese impuesto? ¿Por qué se paga ese impuesto que se paga siempre desde que empezó el siglo XX? No es un invento nuevo. Sí, eso. que lo pagan y que lo cobran muchos países del mundo, digamos, sino todos, digo, casi todos. No muchos. Y ahora vamos a ver por qué no muchos. De hecho, muchos países tienen subsidiada la agricultura. Sí. ¿Por qué se paga? Eso es importante saberlo. Porque, o sea, uno puede discutir si es el 30, si es el 20, si es el 15, que también va a depender del precio de los commodities, ¿no es cierto? Ahora la soja está en un precio muy alto, está más de $600. Pero lo que no se puede discutir es que es justificado. Por supuesto que el productor va a defender cero retención porque, bueno, es su interés particular. Sí, porque además ahí aduce el gasto que tiene para producirla. Bueno, está bien. Vamos a eso. En economía hay algo que se llama renta diferencial de la tierra, que no es una ganancia, que no se corresponde con la inversión del capital. O sea, no es una ganancia que se corresponde, sino que se corresponde con las condiciones naturales diferenciadas del lugar donde se produce. Es decir, yo puedo aplicar capital a la producción agraria en la región pampeana y voy a obtener un rendimiento. Sí. Yo puedo aplicar ese mismo capital a cualquier otra región del mundo y voy a tener otro rendimiento más bajo. Sí, claro. El mismo capital. Hay tierras más ricas que otras. Hay tierras que son más fértiles que otras. Sí. La región pampeana se caracteriza por tener condiciones naturales diferenciadas respecto a otros lugares, que no solamente se vincula con la tierra, se vincula con un conjunto de elementos que tienen que ver con régimen de lluvia, humedad, temperatura, radiación solar, la geografía. Vos fijate que vos arrancás en Santa Fe, acá en el auto, y hasta Olavarría, Bahía Blanca, todo tierra húmeda, todo planicie. Todo planicie, todo llanura. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Sí. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Vos vas a Europa y es todo relieve. Relieve, sierritas, relieve. Y eso aumenta muchísimo la productividad por hectárea. Porque no es lo mismo sembrar en un lugar con relieve o cultivar en un lugar con relieve, no es lo mismo el efecto de la lluvia en un lugar con relieve, que se concentra en un lugar y no llega a absorber el otro, que en una planicie. Por eso se cobra ahí un impuesto especial o se entiende que hay una ganancia especial por las condiciones naturales. Hay una ganancia extraordinaria que no tiene que ver ni con el capital, ni con la tecnología, ni con la innovación, ni con el esfuerzo, ni con el patriotismo. Tiene que ver con condiciones naturales que hacen que lo que vos producís en ese lugar sea más rentable que lo que producís en otro lugar. Ahí yo puse un ejemplo con datos reales en un cuadrito que aparece ahí, que para los que están viendo lo pueden ver. Ahí se desconfigura un poco, pero no importa, contalo. Pero lo cuento. Ahí lo que tenemos son 3 países y referencia para la soja: Argentina, Brasil y Paraguay. Brasil es el segundo productor mundial de soja después de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto rinde la soja en las zonas núcleo de estos países? O sea, en particular en La Pampa. Vamos a la Argentina, toneladas por hectárea, 4.2 toneladas. Bien. En Brasil, 3.2 toneladas. En las mejores tierras de Brasil, 3,2. Sí. En Paraguay, 3.1 toneladas. Bien. Si eso lo multiplicamos por el precio que hoy tiene la soja en Chicago, $630, nos da un ingreso, que es la columna que está ahí, que en Argentina es de, redondeemos, 2.600, en Brasil de 2.000 y en Paraguay de 1.900. Siempre hablamos de dólares, ¿no? Ahí hablamos de dólares. Y el costo es igual en todos los países. Costo, sí. O sea, es igual en el sentido vamos a decir, igual. Dólares. En este sentido vamos a decir es igual. Se aplica el mismo capital, el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, el mismo patriotismo, el mismo todo. Y entonces es igual para el mismo. Decimos $1.500. Fíjate que de beneficio... O sea que, cada $1.500 invertido por un productor en cada país obtiene ese rendimiento. Exacto, perfecto. Así, cada $1.500 se obtiene ese rendimiento. ¿Cuánto le queda de beneficio al productor en Argentina? $1.146. ¿Cuánto al brasilero? $516. ¿Cuánto al paraguayo? $422. Es decir,
el productor argentino, solamente por contar con esas condiciones naturales diferenciadas, gana el doble que el brasilero y el triple que el paraguayo. Y ojo, los costos son menores en la Argentina, porque otra de las ventajas que hay en la Argentina es la cercanía que tiene la zona núcleo con los ríos navegables y con los puertos de ultramar. Vos producís en la provincia de Buenos Aires y ahí al toque tenés Bahía Blanca, tenés Buenos Aires. Vos producís en la provincia de Santa Fe, al toque tenés Rosario, que es un puerto de ultramar también. Y eso no es fácil de encontrar en otros países, inclusive en Estados Unidos y en Canadá. Esto hace que la Pampa Argentina sea un lugar que no solamente se obtiene una ganancia normal, sino una ganancia extraordinaria que, insisto, nosotros en economía eso le llamamos renta diferencial de la tierra. ¿A qué apunta la retención? A capturar una porción de eso. No es que se están quedando con la ganancia del campo, sino que se están quedando con una porción de esa ganancia extraordinaria que no tiene que ver con, insisto, con el esfuerzo, con el capital, con la innovación. El campo argentino es extraordinariamente dinámico y siempre está en la punta, en la punta de la innovación. Creo que es el sector más dinámico. Y la retención no hace que sea menos dinámico, porque apunta a otra cosa, ese diferencial. Eso, si no se lo cobran la retención, no voy a explicar el mecanismo, porque queda en el propietario de la tierra eso. Ni siquiera en el productor, queda en el propietario de la tierra. Y entonces a eso apunta. Hoy con una soja a $630 y una retención del 30, 33 como hay, no parece desorbitante. Por otro lado, si seguimos con la plaquita siguiente, la retención no tiene color político, Connie. Todos los gobiernos, todos, sin excepción, han siempre aplicado la retención. Incluso Macri, que las bajó y las volvió a subir. Las volvió a poner. Ahí desde la década infame, que es un periodo que siempre se atribuye en la historia económica como a la oligarquía, ahí se institucionalizaron. Ya la Argentina, consolidado como un país agrario, exportador, consolidó el régimen de retenciones. Pero porque es lógico, es justificable. El peronismo a través del IAPI, el primer peronismo, no tenía retenciones, pero tenía el IAPI. Y la Junta Nacional de Granos y todo lo que implicaba compraba la regulación. Un precio y exportaba otro. La Revolución Libertadora, el gobierno liberal y conservador por excelencia que derrocó al peronismo, reinstala retenciones de 25%, que para los precios de esa época eran mucho más altas que las de ahora. Frondizi, plan de estabilización, desarrollismo, entre 15 y 25. Gobierno de Ilia la baja un poco, entre 8 y 15. Onganía y Krieger-Bacena, lo más liberal que puede haber en la historia. ¿Sí? Al 25%. Tercer peronismo, el peronismo de los 70, tope máximo del 15%, es decir, en otro contexto internacional, sí. Dictadura elimina retenciones. Pero ¿qué pasa? La forma de capturar esa renta extraordinaria no es únicamente a través de retenciones. La otra forma es a través del tipo de cambio. O sea, cuando vos planchás el tipo de cambio, o sea, lo mantenés muy bajo al tipo de cambio. Te baja necesariamente la retención. Si el 1-1 fue un festival. Un festival. Lo mismo que la dictadura. Hay este autor que se llama, yo lo traje acá, lo muestro a cámara por si a alguien le interesa, se llama Íñigo Carrera. Es nieto de Alicia Moró de Justo y de Juan B. Justo. Es un tipo que trabaja mucho este tema. Las formas de apropiación de esta renta diferencial que decimos. Y más allá de las retenciones, otra forma es mantener un tipo de cambio bajo. ¿Por qué? Porque el exportador de trigo, que vende a $200, en vez de recibir, suponemos, 1.000 pesos, porque el tipo de cambio está a 5, si está muy atrasado, está duro, en vez de recibir los 1.000 pesos, recibe 200. Recibe menos peso por dólar si el cambio está muy atrasado. Por eso es la queja de que ellos cuando exportan ustedes dicen que está a $600, pero a mí después me la liquidan al oficial. Al oficial. 110 por ahí. Hoy también está planchado el dólar. Otra forma de, apropiarse de esa renta es a través de eso, de tener un tipo de cambio bajo. Por eso el campo siempre está pidiendo devaluación. Al campo le conviene la devaluación porque cobran más peso por dólar exportado. Claro, el dólar más caro. Entonces, la convertibilidad, que casi no hubo retenciones, este autor estima que casi el 80% de la renta se apropió a través de ese tipo de cambio. Y en la dictadura lo mismo. La dictadura y la convertibilidad fueron los periodos en que más apropiación de renta
de la tierra hubo, aunque no haya habido retenciones. Y claro, eso, porque el dólar era nada. y el dólar era muy bajo, entonces el productor recibía muy pocos pesos por dólar exportado. En síntesis, no está claro si va a haber impuesto a la renta imprevista o la renta inesperada. Yo creo que va a haber, hay que terminar de darle forma. Lo que también va a haber es un incremento en las retenciones, porque, digamos, con la soja 630 se prevé que va a seguir aumentando. Un gobierno que necesita recaudar. Ahora, ¿y por qué parece tan descabellado por ahí cuando se plantea alguna retención móvil que, según el precio internacional, sea la recaudación estatal? ¿Por qué nunca se termina o de plantear o de reglamentar o de definir? Sí, está muy pertinente. Ese es un tema que, o sea, es muy difícil el diálogo con los sectores rurales. O sea, cualquier planteo que se haga, siempre en general hay resistencia. Las retenciones móviles serían algo ideal, que fue el 2008, la 125. Bajar las retenciones cuando baja el precio del commodity y subirla cuando el precio sube. ¿Y por qué? Porque no quieren que no haya tope. Es decir, retenciones móviles no hay tope. A medida que aumenta el precio de los commodities, se aumentan las retenciones. Otra cosa que nunca se planteó y que hay que plantear son las retenciones segmentadas. ¿Por qué no es lo mismo un productor de soja de la región pampeana que de Salta? No es lo mismo. Pero ahí le estás exigiendo a la política un nivel de complejidad y de profesionalismo que lamentablemente no se tiene. Lo mismo pasa con las leyes laborales. Lo hablábamos otro día con vos. No es que no haya que cambiar las leyes laborales como dicen los dogmáticos. El problema es que hay que cambiar las leyes laborales para que los que tengan mucho cumplan a rajatabla con los derechos y los que son pequeñas y medianas empresas no tengan que soportar la misma carga que un gran empresario. Lo mismo pasa con la soja. ¿Por qué vas a castigar con el mismo porcentaje a un tipo que tiene 4 hectáreas que a un tipo que tiene 10.000 hectáreas y que produce el 80? Digo, eso es difícil. ¿Sabés qué? No es difícil, Cori. No, ya sé que no es difícil. Requiere trabajo. Requiere trabajo y requiere, enfrentar conflictos. Hoy Grobocopatel, por ejemplo, paga lo mismo de retenciones que un tipo que tiene, 50 hectáreas en María Luisa. Bueno, pero después cuando por ahí salen estas consignas, como el tractorazo, todos somos el campo, al que menos le conviene que haya esta segmentación y este sistema impositivo progresivo en vez de regresivo, es a los grandes tenientes de capital argentino. A los que menos le conviene. A los que menos le conviene, por eso, los que más resistencia ponen. O sea, se engloba el campo en todos, en el pequeño productor y en Grobocopatel. Y al que más le conviene que el sistema siga como está es a Grobocopatel y no al pequeño productor. El pequeño productor en general, que está nucleado en Federación Agraria, y no en Sociedad Rural, digamos que no convocó al tractorazo ni... No convocó, en general tiene como... No es que no esté en contra de las retenciones, está en contra de las retenciones, por supuesto, pero tiene como otras motivaciones distintas, digamos. Y está nucleado en otra patronal agraria, que es Federación Agraria, que defiende otras cosas. Incluso tiene cierta inclinación más a favor de los gobiernos populistas, llamémosle así, porque no es difícil esto de las retenciones segmentadas, porque en realidad lo que hay que hacer es, sí, que todos paguen las mismas retenciones, pero después canalizar cierto subsidio hacia ciertos productores, por ejemplo los pequeños y por ejemplo los que están fuera de la zona núcleo, algo que nunca se hizo. Y no sería tan difícil. Bueno, ¿tenés menos de 200 hectáreas? Bueno, pagás la retención, pero recibí un subsidio. ¿Estás fuera de la zona núcleo? Estás pidiéndole demasiada complejidad a una lamentable gestión política que todo el tiempo se maneja con trazo de brocha. Entonces, digo, la verdad es que lo que estás pidiendo es un nivel de complejidad en la gestión que en algún momento vos vas a tener que tener. Gente que de verdad aplique con inteligencia y con sapiencia y con expertise, como se dice ahora, este tipo de mecanismos. El problema es que todo el tiempo lo que queremos acá es brocha gorda y resolver rápido. Y recaudar rápido. De manera inmediata, sí. Y eso nos hace cometer siempre arbitrariedades. Y déjame decir una cosita, porque es que siempre sale el tema, un poco con lo que decía acá el compañero. Nosotros tenemos que pagar retenciones y en Europa están subsidiados. ¿Alguien vio los campos europeos? Claro. O sea,
son hermosos, hermoso, la campiña francesa es re linda, caminar por ahí, pero son campos que suben y bajan, llenos de piedras. O sea, son campos que la productividad que nosotros tenemos acá es imposible lograr allá. O sea, tiene que estar subsidiado porque si no, no pueden funcionar. Y acá lo contrario, tienen la renta diferencial por las condiciones naturales específicas que tenemos en La Pampa. Bueno, eso, Connie. Nada, gracias por venir de nuevo, Claudio. Siempre nos quedamos como cortos con tiempo, pero también, digamos, necesitamos una dinámica diferente para poder desarrollarlo. Lo que está bueno es que lo podemos profundizar cuando quieras, acá, en cualquier horario. Sí, bueno. Recién uno de los compañeros me decía que un amigo de él fue estudiante mío en Humanidades. Mirá qué bien. No, dos. Y yo a los chicos le digo esto, que se llama renta diferencial de la tierra, yo se lo explico en una clase y media. Y le digo, esto yo necesitaría medio cuatrimestre para explicarlo. Y ahora dije, y cuando tengo que venir acá lo tengo que explicar en 10 minutos. Es difícil. Claudio Fernández Macor, nuestro economista académico de cabecera, el hombre que incomodó a Spurs.